¿Cómo están? Y sean bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal. Soy Nate Dixon y el día de hoy hablaremos sobre Huawei y su desconvenio o su desunión con Play Store y todo el sistema operativo de Android. Hace 4 o 5 horas se hizo popular el tema de que ya no habrá nada de Android en los dispositivos Huawei. Te explico, Huawei es una empresa gigantesca de dispositivos móviles, de dispositivos inteligentes ubicada en China. La mayoría de artefactos o tecnología que nosotros tenemos son usualmente de China o de países orientales y llegan a nosotros por medio de Estados Unidos, básicamente. Hace unas horas hubo un problema entre Estados Unidos y China, especialmente por el tema de Huawei, ya que supuestamente acusaron a Huawei de espiar a todos los usuarios que tienen un dispositivo Huawei. Esto generó un conflicto en el convenio y Estados Unidos decidió romper ese convenio, y es así como Google, YouTube y muchas otras empresas a las cuales nosotros conocemos decidió dar un paso al costado. Entonces esto quiere decir o nos da a entender de que los próximos dispositivos Huawei de momento no van a tener ningún tipo de sistema operativo, ya que todos los sistemas operativos que se manejan que no sean Apple son Android. De momento se ha pronunciado la empresa Huawei diciendo que las actualizaciones o los parches que van a tener Google o YouTube para los usuarios que ya tienen este dispositivo o ya tienen un Huawei en sus manos, no se va a afectar. Pero la cosa va a cambiar cuando la actualización de Android, porque estamos en Android no sé qué, cuando la actualización de Android avance. Ahí es donde los dispositivos móviles no van a tener un sistema operativo. ¿Huawei creará su propio sistema operativo? Esto no viene muy bien, ya que Huawei es de las empresas con mucho público acá en Latinoamérica. Y ese es todo el conflicto. Lo raro y lo curioso viene siendo de que Estados Unidos acuse a China de espionaje, cuando sabemos que Facebook, Twitter, YouTube y otras miles de empresas también hacen lo mismo. Es un poco contradictorio, pero así se mueven las cosas en mi mundo. Y Nacho, ¿qué piensas de toda esta noticia, de toda esta controversia? ¿Tú tienes un dispositivo Huawei? Pues ya nos jodimos, sí. Bye bye, un besazo, soy Nate Dixon, activa la campanita y suscríbete para más contenidos de ese estilo. Y nada, tienes un canal secundario en la parte de abajo y un link con un 70% de descuento en múltiples juegos para tu PC. Juegos muy baratos para gente muy pobre. Bye bye.